La OTAN no es solo una alianza militar, forma la base del orden mundial moderno y esa base puede estar cambiando de manera irreversible frente a nuestros ojos. Durante décadas, la OTAN ha sido vista como algo permanente, indiscutible, asumida por las poblaciones occidentales como una constante de la naturaleza, una estructura silenciosa pero robusta que sostiene la seguridad del mundo occidental desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿y si el verdadero cambio que estamos presenciando no es el colapso estrepitoso de la OTAN, sino su transformación lenta, técnica y burocrática en algo fundamentalmente diferente? Porque las alianzas, como las grandes estructuras arquitectónicas, rara vez terminan con una sola decisión o un solo evento catastrófico. Cambian silenciosamente en las expectativas de sus diplomáticos, en la profundidad de los compromisos de sus generales y en el significado real que se esconde detrás de las promesas que una vez hicieron los padres fundadores de la alianza. Si preguntas hoy por qué existe la OTAN, la respuesta parece sencilla y de manual. Fue creada en 1949 para contener la expansión de la Unión Soviética, una alianza militar construida sobre un principio claro y potente, el artículo 5. Si un miembro es atacado, todos responden. Esto no era solo una simple estrategia de defensa, era una certeza metafísica. Era una garantía destinada a prevenir la guerra mediante la disuasión, haciendo que el costo de cualquier agresión contra el suelo europeo fuera prohibitivamente alto para el Kremlin. En el centro de este engranaje estaba Estados Unidos, actuando no solo como la fuerza militar más poderosa y tecnológicamente avanzada, sino como el ancla de credibilidad política de todo el sistema. Porque la fuerza de la OTAN nunca se trató exclusivamente del número de tanques, tropas o misiles en el inventario, se trataba de creencias. Era la creencia inamovible de que Washington actuaría, que el artículo 5 no era un párrafo teórico en un papel guardado en un búnker, sino una realidad física. Y esta creencia moldeó el comportamiento de naciones enteras durante la Guerra Fría, disuadió a los adversarios de cruzar la cortina de hierro, tranquilizó a los aliados que se reconstruían tras el nazismo y creó una estabilidad artificial pero duradera. Pero aquí es donde llegamos al primer punto crucial que debemos analizar. La OTAN fue construida para un mundo específico que ya no existe, un mundo bipolar definido por la rivalidad existencial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y cuando ese mundo terminó con la caída del muro y la disolución del bloque del Este, la OTAN no desapareció como muchos predijeron. En cambio, se adaptó, se expandió hacia las antiguas fronteras soviéticas y redefinió su propósito para incluir misiones fuera de su área geográfica original. Sin embargo, en geopolítica, la adaptación no es sinónimo de claridad. Una vez que la amenaza original de los tanques rusos cruzando la llanura del norte de Europa desapareció, la pregunta fundamental se volvió mucho más compleja y espinosa: ¿para qué exactamente sirve la alianza en el siglo XXI? ¿Sigue tratándose exclusivamente de la defensa colectiva del territorio, o se ha convertido en una alianza política difusa, un símbolo de unidad cultural o un simple marco burocrático para la cooperación militar? Durante años, estas preguntas permanecieron en un segundo plano, casi ignoradas, porque el sistema todavía parecía funcionar por inercia. Estados Unidos se mantuvo comprometido, Europa se mantuvo alineada bajo el liderazgo de Washington y la alianza continuó funcionando en misiones como los Balcanes o Afganistán. Pero bajo esa apariencia de continuidad, algo se estaba desplazando tectónicamente. La distribución de responsabilidades se estaba desequilibrando de forma peligrosa. Los países europeos, disfrutando de lo que se llamó el dividendo de la paz, redujeron drásticamente su gasto militar. No lo hicieron de manera abrupta, sino mediante un goteo gradual durante 30 años, porque la amenaza inmediata parecía cosa de los libros de historia y el paraguas de seguridad estadounidense les permitió priorizar otras áreas críticas: el crecimiento económico, los generosos programas sociales y la estabilidad interna de sus estados de bienestar. Esto creó un desequilibrio estructural masivo, uno que permaneció manejable y oculto mientras los presidentes en Estados Unidos lo aceptaran como el costo necesario del liderazgo global. La OTAN nunca fue realmente una asociación de iguales perfectamente equilibrada, siempre fue un sistema anclado por el poder industrial y militar de Estados Unidos, sostenido por la disposición de Washington a cargar con la mayor parte de la factura. Y aquí es donde comienza el cambio real, no a través de una presión externa de un enemigo invasor, sino a través de una reevaluación interna profunda en el seno de la política americana. Cuando Donald Trump entró en el escenario político internacional, no creó un nuevo desequilibrio por arte de magia, lo que hizo fue señalar y cuestionar con una brutalidad inusual uno que ya existía y que todos los diplomáticos preferían ignorar en las cenas de gala.
Su crítica no se formuló en los términos geopolíticos tradicionales de grandes estrategias. Se enmarcó en torno a conceptos mucho más comprensibles para el votante medio: el costo, la contribución financiera y la equidad del trato. ¿Por qué?, preguntó Trump de forma recurrente, ¿debería el contribuyente de Ohio o Pensilvania cargar con una parte desproporcionada de la carga de defensa de países mucho más ricos que el suyo? ¿Por qué los aliados europeos deberían depender de forma tan absoluta y casi infantil de la protección estadounidense? ¿Y qué gana Estados Unidos, en términos tangibles, a cambio de este servicio de guardaespaldas global? Esta era una forma radicalmente diferente de ver las alianzas internacionales, no como compromisos morales o valores compartidos, sino como transacciones comerciales de defensa. Este cambio de perspectiva es un hito significativo porque la OTAN nunca se construyó como un sistema transaccional de pago por servicio. Se fundó sobre la base de una civilización occidental con valores democráticos, amenazas existenciales y una responsabilidad histórica compartida. Incluso si el esfuerzo siempre fue desigual, el cambio de un discurso basado en valores a uno basado en costos monetarios altera el significado mismo de la unión. Los compromisos ya no se dan por sentados por el simple hecho de ser aliados, ahora se evalúan, se miden en hojas de cálculo, se cuestionan en mítines políticos y se utilizan como moneda de cambio. Esto no rompe el sistema de la noche a la mañana, pero altera radicalmente las expectativas de los actores. Y las expectativas son, en última instancia, el pegamento que sostiene cualquier alianza militar. Si los aliados europeos comienzan a dudar seriamente de si Washington honrará sus compromisos en un momento de crisis real, su comportamiento estratégico cambia. Se protegen, se preparan para la incertidumbre, empiezan a desconfiar de los planes conjuntos y reconsideran sus propias estrategias de defensa nacional. Aquí es donde surge la segunda capa de este cambio histórico, la toma de conciencia sobre la dependencia estratégica de Europa. Durante décadas, la planificación de defensa en muchas capitales europeas se hizo bajo la suposición de que el apoyo estadounidense era una garantía absoluta. No era algo que se leyera en contratos comerciales, pero estaba incrustado en el ADN del sistema, en la planificación de los estados mayores, en los presupuestos de defensa y en las decisiones políticas de largo alcance. Y cuando esa suposición se cuestiona, incluso si es solo a través de una declaración en redes sociales o una frase en un discurso, se crea una vulnerabilidad sistémica inmediata. Construir una capacidad militar independiente y coherente no es algo que una nación, y mucho menos un continente, pueda lograr en un ciclo electoral. Requiere décadas de inversión masiva, coordinación industrial, desarrollo tecnológico y, sobre todo, un consenso político que en Europa es extremadamente difícil de alcanzar. Esto nos lleva directamente al papel que han jugado los eventos recientes, especialmente la guerra en Ucrania. A primera vista, y según los comunicados oficiales, el conflicto parecía haber fortalecido a la OTAN como nunca antes. La unidad aumentó frente a la agresión rusa, la coordinación técnica mejoró de forma asombrosa y se movilizó un apoyo militar y financiero sin precedentes para Kiev. Pero bajo esta superficie de unidad necesaria, persistieron y se profundizaron las diferencias internas. Vimos diferentes percepciones sobre la naturaleza de la amenaza, países del este que veían el conflicto como un peligro existencial inmediato y países del oeste que lo veían como una crisis regional que debía ser gestionada sin escalar. Observamos diferentes niveles de compromiso real y, sobre todo, diferentes capacidades industriales para contribuir con munición y equipo pesado. La visibilidad que trajo la guerra fue crucial, porque expuso la estructura interna de la alianza no como una entidad monolítica y uniforme, sino como una colección diversa de estados con intereses nacionales que a veces convergen y otras veces divergen de forma marcada. En un sistema anclado por un liderazgo estadounidense fuerte y predecible, estas diferencias naturales pueden ser gestionadas mediante la diplomacia. Pero cuando el liderazgo se vuelve condicional o incierto, la dinámica interna cambia por completo. Los países europeos comienzan a pensar y actuar de manera más independiente, priorizan sus propias industrias de defensa nacionales y se preparan para escenarios sombríos donde las garantías colectivas podrían ser menos ciertas de lo que dice el Tratado de 1949. Así es como comienza la fragmentación real de un imperio o una alianza, no a través de un colapso ruidoso, sino mediante una divergencia gradual, incremental y a menudo invisible al principio. La alianza todavía existe formalmente, las reuniones en Bruselas continúan, los diplomáticos emiten declaraciones conjuntas y se reafirman los compromisos mutuos ante las cámaras. Sin embargo, bajo esa superficie institucional, el comportamiento real de los estados está cambiando, y el comportamiento es lo que realmente define a un sistema de seguridad.
La OTAN no necesita colapsar físicamente para transformarse de manera fundamental en algo vacío. Su estructura burocrática puede permanecer intacta mientras su significado profundo evoluciona hacia algo nuevo. Esta evolución está moldeada por los incentivos. Si Estados Unidos se mueve, independientemente de quién esté en la Casa Blanca, hacia una estrategia de compromiso global más selectiva y cautelosa, los aliados se verán obligados a ajustarse. Si los compromisos de seguridad se vuelven condicionales a los presupuestos de defensa, la planificación militar se vuelve inevitablemente más nacionalista y menos integrada. Y aquí es donde la conversación sobre la autonomía estratégica europea deja de ser un eslogan político francés para convertirse en una urgencia existencial para todo el continente. Porque la autonomía estratégica no es simplemente un deseo de independencia de Washington, es un ejercicio de gestión de riesgos ante la posibilidad de la soledad estratégica. Es el reconocimiento tardío de que depender de un único garante externo, cuyas prioridades pueden cambiar cada 4 años, conlleva un nivel de incertidumbre que una potencia económica como Europa no puede permitirse. Por eso vemos a los países europeos explorando alternativas, aumentos masivos en el gasto en defensa después de años de atrofia, una coordinación más profunda dentro de las instituciones de la Unión Europea y la creación de nuevos marcos de cooperación militar que no siempre incluyen a la estructura tradicional de la OTAN. Pero este proceso de construcción es dolorosamente lento. La coordinación entre múltiples democracias soberanas con idiomas, industrias y culturas militares diferentes es una tarea de una complejidad hercúlea. Los intereses geográficos difieren, el Mediterráneo para unos, el Báltico para otros, las capacidades tecnológicas varían enormemente y el consenso político interno para gastar en armas en lugar de en pensiones es frágil. Así, la transición es desigual, gradual e incompleta, lo que genera un periodo de transición donde el sistema global se vuelve más fluido, más incierto y mucho más dependiente de las decisiones individuales de cada líder nacional en lugar de las suposiciones colectivas de la década pasada. Este es el entorno en el que surge la pregunta que realmente importa para el futuro, no si la OTAN simplemente desaparecerá, sino si lo que quede de ella será capaz de mantener el orden mundial que ella misma ayudó a crear. Porque los cambios más significativos en la historia rara vez son estructurales, son conceptuales. Es el cambio en cómo entendemos el valor de una promesa, de una garantía absoluta a una simple posibilidad estadística, de una certeza de protección a un frío cálculo de conveniencia política. Una vez que ese cambio conceptual ocurre en la mente de los líderes de Moscú, Beijing o Teherán, el sistema comienza a operar de manera diferente, incluso si la forma exterior de la alianza parece inalterada en los mapas. La OTAN no es meramente una alianza regional para proteger a Europa, es un pilar central del orden mundial de la posguerra. Moldea no solo la seguridad en el Atlántico Norte, sino las expectativas de todo el planeta sobre cómo se organiza el poder y cómo se castiga la agresión. Cuando un sistema de esta magnitud comienza a evolucionar hacia la fragmentación, los efectos se extienden mucho más allá de su geografía inmediata. La influencia de la OTAN siempre ha encarnado la credibilidad de los compromisos occidentales. Si esa credibilidad se debilita, la disuasión global se erosiona, porque la disuasión no se trata de disparar armas, sino de la expectativa psicológica de que las armas serán disparadas si se cruzan ciertas líneas rojas. Si esa expectativa se vuelve borrosa, el sistema internacional se vuelve intrínsecamente menos estable, permitiendo que otros actores globales comiencen a probar los límites y a reevaluar sus propios riesgos estratégicos. Si Estados Unidos señala un cambio definitivo hacia un compromiso selectivo, envía un mensaje potente a sus aliados en Asia, como Japón o Corea del Sur, y a sus socios en el Medio Oriente, los compromisos estadounidenses han dejado de ser eternos para volverse condicionales. Y los compromisos condicionales cambian el cálculo de supervivencia de cada nación en la Tierra. Los países empiezan a diversificar sus relaciones, a fortalecer sus propias capacidades de defensa de forma aislada y a explorar nuevas alianzas regionales que no dependan de una superpotencia lejana. Esto no es necesariamente un abandono, es una adaptación racional a una nueva realidad de poder distribuido. Sin embargo, esta adaptación conduce inevitablemente a la fragmentación del orden global. En lugar de un sistema de seguridad cohesivo y único liderado por Occidente, comienzan a formarse múltiples sistemas superpuestos, a veces contradictorios, con diferentes niveles de garantía. Esta es la gran consecuencia global que estamos viviendo, el movimiento hacia una estructura de seguridad mucho más distribuida y, por ende, más impredecible. Dentro de Europa, este cambio se manifiesta en debates intensos sobre si la capacidad de defenderse de forma independiente debe complementar a la OTAN o si debe prepararse para reemplazarla en caso de necesidad extrema.
Este no es un concepto nuevo en la historia de la diplomacia, pero gana una urgencia dramática cuando la incertidumbre aumenta. La dependencia es manejable mientras el sistema sea estable, pero cuando el garante se vuelve impredecible, la dependencia se transforma en un riesgo nacional inaceptable. Es por eso que vemos a Alemania cambiando su doctrina de décadas, la famosa Zeitenwende, a Polonia rearmándose a una velocidad vertiginosa y a las instituciones europeas intentando crear un fondo común de defensa. Pero este camino enfrenta desafíos internos colosales, desde las diferentes percepciones de amenaza hasta las diversas prioridades presupuestarias de cada parlamento nacional. A medida que este proceso se desarrolla, el papel de otros actores globales como China y Rusia se vuelve más significativo. Ellos no son meros espectadores, observan estos cambios en la cohesión occidental para evaluar cómo afectan al equilibrio de poder mundial y donde pueden encontrar fisuras para avanzar sus propios intereses. Las alianzas no son burbujas aisladas, están interconectadas en una red global de percepciones. Un cambio en la solidez de la OTAN influye directamente en el comportamiento de un líder en el mar de China Meridional o en el Cáucaso. Esto nos lleva a la esencia de la transformación, no el colapso, sino la redistribución del poder y la responsabilidad. La naturaleza del poder estadounidense está evolucionando de un liderazgo global omnipotente a un compromiso selectivo basado en intereses directos. Esto no significa necesariamente un retiro o un aislamiento total, sino una priorización fría de los recursos en áreas consideradas esenciales, dejando otras áreas a cargo de los aliados locales. Este enfoque refleja cambios profundos en la economía estadounidense, en sus prioridades domésticas y en una recalibración estratégica tras las guerras fallidas del siglo XXI. Pero el liderazgo global no se trata solo de tener la capacidad técnica, se trata fundamentalmente de tener la voluntad política de actuar en nombre del colectivo. Cuando esa voluntad se declara condicional, el sistema entero debe adaptarse o morir. Y la adaptación es lo que estamos viendo hoy, naciones ajustándose a un mundo donde las garantías de seguridad son menos ciertas, donde las alianzas son más flexibles y transaccionales, y donde el poder está más distribuido entre múltiples centros de influencia. Este nuevo mundo no es necesariamente menos estable por definición, pero es mucho más complejo y exige nuevas formas de pensar la seguridad nacional que no dependan de una suposición colectiva de 1945. A medida que este proceso continúa, avanzamos hacia una estructura multipolar definida por múltiples centros de poder, cada uno con sus propias prioridades y operando dentro de un sistema compartido pero fragmentado. En tal sistema, alianzas históricas como la OTAN evolucionan para convertirse en solo un componente de una red de seguridad más amplia, una opción entre muchas otras herramientas diplomáticas. Y aquí es donde entramos en la etapa final de la transformación, la normalización del cambio. Una vez que los países comienzan a funcionar y a planificar dentro de esta nueva realidad de incertidumbre, esa realidad se convierte en el sistema de facto. Los países actúan de manera diferente, sus generales planifican de manera diferente y sus diplomáticos se involucran de manera diferente. Con el tiempo, estos nuevos comportamientos terminan redefiniendo la estructura formal hasta que el tratado original se vuelve irreconocible en la práctica. Así es como ocurre la transformación histórica, no a través de una sola decisión dramática, sino a través de una adaptación acumulativa de miles de pequeñas decisiones presupuestarias y diplomáticas. Y esto nos devuelve a la pregunta que obsesiona a los analistas: ¿está Donald Trump a punto de romper la OTAN? La respuesta, como hemos visto, es mucho más profunda que la personalidad de un solo líder. La OTAN no es un objeto físico que pueda ser roto por un individuo, es un organismo vivo de relaciones y expectativas construidas a lo largo de 3 generaciones. Pero esas expectativas pueden ser alteradas para siempre, y cuando eso sucede, el organismo evoluciona hacia una especie diferente. El enfoque transaccional introduce una lógica que ve las alianzas como arreglos temporales que deben ser justificados continuamente ante un electorado nacionalista. Este cambio, aunque parezca sutil en los comunicados de prensa, conlleva implicaciones que tardaremos décadas en procesar por completo. La fortaleza de la OTAN siempre dependió de la creencia absoluta de que los compromisos se cumplirían sin debate, sin recalcular los costos en medio de la crisis, simplemente ejecutándolos como una obligación moral y legal. Si esa creencia se debilita lo suficiente, el sistema responde volviéndose cauteloso y buscando alternativas. Esta es la paradoja final de las alianzas: son más fuertes cuando nadie las cuestiona, y comienzan a morir lentamente cuando se ven obligadas a justificarse constantemente en términos de costo-beneficio. Para Europa, esta variabilidad es un desafío sin precedentes.
Durante 80 años, el continente estructuró su seguridad asumiendo que el hermano mayor americano siempre estaría allí. Esa suposición moldeó cada tanque comprado, cada base construida y cada prioridad estratégica. Cuando esa base se vuelve menos firme, toda la estructura superior debe ser ajustada, pero el ajuste es doloroso y genera una incertidumbre que los adversarios no tardan en explotar. La autonomía estratégica deja de ser un ideal para ser una necesidad de resiliencia frente a un mundo que ya no ofrece certezas gratuitas. La OTAN no se trata solo de la seguridad de Europa, es una señal al mundo entero sobre cómo se mantienen las palabras dadas. Si esa señal cambia de frecuencia, las percepciones globales se desplazan. Los aliados en otras latitudes empiezan a reevaluar sus propias defensas y los actores neutrales buscan nuevas formas de posicionarse entre las grandes potencias. Así es como los cambios que parecen locales en Bruselas o Washington se convierten en transformaciones globales a través de la interpretación y el ajuste de comportamiento de cada estado en el sistema. Esto no significa un descenso inmediato al caos, pero sí significa que estamos entrando en una fase de la historia mucho más fluida y abierta a la redefinición. No es el fin de la OTAN, sino la redefinición radical de su papel y su función dentro de un sistema global que está dejando atrás la hegemonía unipolar. El mundo mismo está cambiando. La distribución del poder industrial se ha desplazado, la influencia económica es hoy mucho más dispersa y nuevos actores tecnológicos están ganando una importancia que los tratados de 1949 nunca pudieron imaginar. En un mundo así, ninguna alianza única puede funcionar exactamente como lo hacía antes. Debe evolucionar o volverse irrelevante. Por eso, la pregunta clave para los próximos años no es si la institución de la OTAN sobrevivirá, porque sus edificios y sus funcionarios probablemente lo harán, sino en qué tipo de alianza se convertirá y si el significado profundo que una vez la hizo tan poderosa seguirá existiendo en un mundo de transacciones y realismo político. Al final, la fuerza de la OTAN nunca residió solo en su estructura burocrática, sino en la creencia compartida de que Occidente actuaría como uno solo. Y cuando esa creencia cambia, el mundo entero cambia con ella, silenciosamente, gradualmente, pero de manera absoluta y decisiva.